como les comentaba, tenemos un invitado especial, experto en este tema. Él es Jerry Velasco, él es psicólogo. Les voy a presentar un poquito quién es Jerry para que sepan por qué está aquí con nosotros, por qué es invitado de MED para esta charla. Él es Jerry Velasco, él es psicólogo, es egresado de la Universidad Veracruzana y es especialista en psicología positiva y desarrollo organizacional. Tiene más de 10 años, imagínense, de experiencia, a pesar de ser joven, muy joven, en empresas, en este sector, y actualmente, bueno, está cursando una maestría en educación en mi muy querida Universidad Cristóbal Colón. Yo soy egresada de ahí, orgullosamente. Él cuenta con una certificación de estudios presenciales en psicología positiva por la Universidad TecMilenio y diversos cursos a distancia en ciencias de la felicidad por parte muy importante de la Universidad de Berkeley y la Universidad de Yale en Estados Unidos. Tiene 5 certificaciones en estándares de competencia, todos en cuestiones de con la capacitación grupal, presencial y virtual. Entre ellos, bueno, el ECO 217, el ECO 301, el ECO 891 y algunos otros más. Y bueno, también no solamente es cuestión del sector empresarial o el sector del trabajo, sino también en el área clínica. Desde hace 5 años brinda acompañamiento terapéutico presencial y ahora en línea, en psicología positiva y terapia breve a pacientes adultos que presentan algunos trastornos mentales causados justamente por el trabajo. Entonces, bueno, y algo mucho más importante, que es consultor de esta norma 35 y ha realizado diversos estudios en empresas de diferentes sectores. Y es por eso que está aquí con nosotros. Bienvenido, Jerry. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para platicar de este tema. No, gracias Magdalena por la invitación. Al contrario, es un gusto y un placer poder estar aquí el día de hoy contigo y con tu audiencia, con tu público, a través de las redes sociales. Y me siento muy contento, muy entusiasmado por poder charlar contigo con esta norma, que es una norma muy polémica, que ha causado mucha controversia. Y bueno, vamos a tratar de ayudar a tu audiencia y a todas las personas que nos estén sintonizando, que tengan cualquier duda, cualquier comentario, y con todo gusto vamos a estar apoyando con un poco de experiencia y algo de estudio que he tenido la fortuna de estudiar algo, y también realizar algunos estudios, pues bueno, compartir con toda tu audiencia y contigo esta experiencia. Muchas gracias, Jerry. Bueno, pues me gustaría que comenzáramos, que nos cuentes de ti. ¿Qué experiencia has tenido con esta norma? Ok, bueno, te voy a comentar cómo fue que conocí esta norma. Yo no la conocía, yo por ahí del 2018. Me empiezan a platicar una amiga que es consultora, la licenciada Tamina Díaz. Ella me empieza a decir, oye Jerry, mira, está la norma 35, factores psicosociales, especialízate. Pero la verdad es que nunca la escuché. Yo estaba muy metido en mi rollo de la psicología positiva, que es una especialidad que tengo. Y me estaba constantemente diciendo, Jerry, está la norma 35, mira, es una gran oportunidad, que lo del estrés laboral. Y yo, ajá, está padre, muy bien, pero me dio la norma, no, me la dio así como me la dio, por aquí la puse, no la leí. Y bueno, empiezo a ir a varias empresas, bueno, trabajo con varias empresas y varias personas, clientes me dicen, oye, ¿qué sabes de la norma 35? Y fueron como 3, 4 clientes que me empiezan a decir. Entonces dije, bueno, no, a ver, voy a tener que tomarla en serio porque ya me lo están preguntando, o sea, no puedo hacerla a un lado. En ese entonces yo no tenía mucha experiencia, bueno, yo no sabía mucho de normas, más que algunas normas, pues estuve trabajando en algunas empresas que en el área industrial, que sí se aplican, pero lo básico, ¿no? Entonces, voy a la tarea de estudiarla. Se me hizo una norma muy interesante, muchas dudas. Para mí se me hizo fácil. Dije, está sencilla la norma, no la leí. Dije, está muy sencilla. Decido tomar un curso. En ese entonces me doy cuenta que no había cursos en Veracruz de la norma 35. Estamos hablando de 2018. No había. Estaba en Ciudad de México, Monterrey, Saltillo, por el norte. En eso coincide una capacitación que me tengo que ir a la Universidad es la Universidad Tecnológica de Saltillo, la UTS. Me toca irme para allá a dar una capacitación.
Y aprovecho este contacto con una empresa que se veía muy, muy sólida en el ámbito de la capacitación de la norma 35, y decido contactarlos, compro mi curso y bueno, me voy para allá a capacitar, ¿no? Fue un domingo, me gustó mucho la manera en cómo me la leyeron, me la interpretaron, pero fue un curso muy sencillo, creo que fueron 6 horas, 8 horas, no recuerdo muy bien. Nunca la había aplicado, no tenía, o sea, había escuchado de factores psicosociales, pero no me había puesto tanta atención. Entonces regreso, empiezo a leerla con más detenimiento, empiezo a buscar más información y vi un área de oportunidad muy importante para mí como psicólogo, como consultor, y creo que fue la norma que a mí me sirvió para consolidarme como consultor. Si bien soy un consultor en felicidad y bienestar organizacional, no había encontrado como que algo que me tomara en serio. Y aprovecho la norma 35 como una plataforma para que la gente me tome más en serio, porque está muy relacionado con lo que yo estudié de la especialidad en bienestar en psicología positiva. Sin embargo, no digamos que las empresas no tan, no vean, decían, no, ¿sabes qué, Jerry? Pues está muy padre lo que haces, los estudios que haces, las intervenciones, pero como no es obligatorio, o sea, al final así como que era un convencimiento que tenía que hacer por parte del patrón o los directivos. Y con la norma 35, no, o sea, aquí le tienes que entrar a Belén cantando a fuerzas. Entonces, aprovecho esta parte de que es obligatoria y con todo el conocimiento que ya traía de la psicología positiva, y decido adentrarme más. Y bueno, para hacerte la historia más larga, pues tomo varios cursos, me voy a Monterrey, Ciudad de México. En ese entonces los cursos estaban carísimos, tomé un curso de 5,000 pesos. Los primeros cursos me costaron caros. Afortunadamente las personas que me enseñaron eran personas que ya venían trabajando con factores psicosociales, o sea, no eran personas improvisadas como yo, por así decirlo. Y es que, Entonces, ¿sabes qué pasa? Que estos factores están contemplados desde el 2014. Entonces, ¿qué pasaba? Estaban contemplados en el 2014, pero no había una normatividad que nos dijera cómo teníamos que llevarlos a cabo. claro, no, y Entonces, ¿qué aparte, pasa? Nadie le hacía caso a ese 2014 en donde sí, estaban contemplados porque no había una manera de. Cuando viene la normatividad, es ahí cuando empieza todo este ruido de la norma 35 y que los factores y que bueno. claro, es que mira, los factores psicosociales ya existían desde por ahí de 1970. Y afortunadamente los psicólogos, mira, uno de mis mentores o mi mentora fue una persona que estuvo en las mesas de trabajo de la norma 035. Y junto con un grupo de investigadores, armaron un primer software. Fueron de los primeros softwares que yo vi que te arrojaban la medición, la estadística de la norma, el grupo Suintel. Y yo me gustó mucho porque digamos que en poco tiempo me supieron desglosar, yo no sabía nada, pero ya venían trabajando con factores. Y otra persona también que me capacitó ya venía trabajando desde hace 10 años con los factores psicosociales. O sea, no era un tema nuevo para ellos, pero sí era nueva la norma. Entonces, ya habían hecho algunos estudios, unos estudios muy diferentes. Entonces, eso me sirvió mucho, tener personas que ya hayan tenido esa experiencia, poder absorberla, interpretar la norma para poder yo, ahora sí, lanzarme al ruedo, ¿no? Después de aprender, tomé varios cursos, también en la Universidad Veracruzana tomé un curso, muy bueno con un doctor, que es el encargado de la seguridad y salud en el trabajo, y me doy cuenta que ahí es donde yo me doy cuenta que esa es una norma, era más compleja de lo que yo imaginaba, no era una norma tan sencilla como yo pensaba, y donde lo vengo a corroborar aún más es cuando hago mi primer estudio. Le pido a un amigo que me dé chance de hacer una prueba, y así aprendí, ensayo y error. Y la verdad, estoy hablando de que era mentira. Yo ya empezaba a ver algunos cursos que veía yo con tantos años de experiencia, pues posiblemente sí experiencia en factores psicosociales, pero no en la norma 35.
porque la norma 35 era nueva. Así es. Que tú dices 2014, eso fue porque en el reglamento, del trabajo, El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, ahí viene. Se hizo la reforma en el 2014, en la administración de Enrique Peña Nieto, se hace esta reforma al reglamento, incluyen dos nuevos factores de riesgo, que son los ergonómicos y son los psicosociales. Exactamente, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo hago el estudio. Y en el primer estudio, o sea, fue una cosa muy impresionante porque no es lo mismo que te lo platiquen, que te digan, que veas cómo se hace, a que tú lo hagas. O sea, en verdad, o sea, cometí muchos errores. Por ahí, si quieres más adelante voy a platicar algunos de los errores más comunes, pero cometí muchos errores, en verdad, muchos errores, pero eso me sirvieron para que yo pudiera más adelante saber aplicar de una forma mejor la norma y sobre todo poder generar algunos tips y trucos que me habían dado mis mentores al momento de realizar el diagnóstico, la intervención. Entonces, ya ahorita tengo varios estudios realizados, ya he ayudado a varias empresas. No he realizado yo los estudios, los he coachado o he sido un consultor que desde afuera les estoy diciendo van bien, van mal, falta aquí, falta acá. Y he tenido la fortuna de estar apoyando a varias empresas de diferentes sectores, desde comercios, restaurantes, industrias, y la construcción, que es un área muy, muy importante. Así es. Bueno, entonces, digamos que esto no es, por ahí se dice que esta norma cualquiera la puede aplicar, cualquiera puede aplicar esta norma. Comentábamos nosotros en algún momento previo a esto que la norma tiene una parte, yo siempre le llamo la parte rosa y la parte bonita, que es toda la parte teórica de la norma, que sí es verdad, cualquiera, si la lee bien, si la analiza, puede llegar a entenderla. Pero claro, desde mi muy particular punto de vista, no sé si tú concuerdes conmigo, la norma tiene ciertos sesgos en los que hay que tener mucho cuidado, aun cuando quieras haberla interpretado. Hay que tener mucho cuidado. La parte complicada de la norma es ya la implementación de la misma. Es ahí donde todos nos damos de topes, porque podemos tomar muchos cursos de la norma y nos dicen todo lo que es la norma, pero cuando la vamos a aplicar, es ahí donde no sabemos para dónde jalar, dicen por ahí. Entonces, así es. Ese es el punto. Eso es lo que, no vamos a entrar mucho en eso, vamos a explicar nada más y hablar acerca de ciertos, como te digo, ciertos sesgos que tiene esta norma en donde muy comúnmente cometemos errores y son errores de interpretación. Entonces, con base en lo que tú ya has vivido de esta norma, en todo lo que lo has aplicado, en los sectores en los que estás inmerso, ¿qué objetivo tiene como tal la norma? Porque tenemos muchas ideas de lo que es la norma, pero no sabemos a ciencia cierta para dónde va dirigida. Pero, ¿qué objetivo tiene? ¿Cuál es el objetivo de esta norma? ¿Por qué existe esta norma? Ok, son varias preguntas. Voy a tratar de responder todas porque son varias preguntas. Mira, la norma te dice un objetivo, ¿no? Que es la eliminación o mitigación y la prevención de factores de riesgo psicosocial y promover el entorno organizacional favorable. Es un objetivo muy, muy al grano, pero es muy profundo, o sea, eliminación, mitigación y la promoción, ¿no? O sea, ¿cómo lo promuevo, no? ¿Cómo hago eso? Ese es el objetivo. Bueno, yo le llamo que en general hay un objetivo mucho más, digamos que un objetivo oculto o no está a la vista, que prácticamente son dos. Uno es incrementar la productividad en las empresas y dos, incrementar el bienestar y la salud en los colaboradores. Y van muy de la mano. Van de la mano, o sea, y la verdad es que es un binomio muy interesante porque no podemos hablar, o sea, se han hecho muchos estudios, se han comprobado de que mientras mejor esté el clima laboral y el bienestar emocional,
físico, psicológico de los colaboradores, mayor rentabilidad y productividad tendrá la empresa. Y eso es lo que persigue la norma, ¿no? Aunado a que, pues bueno, hay ciertos lineamientos que esto no viene de onda de la Secretaría de Trabajo, sino a nivel mundial ya hay acuerdos que tiene establecido México con la ONU, con la OIT, que son organismos internacionales donde si quieres pertenecer a esos clubes te tienes que alinear, ¿no? Tienes que hacer implementar ciertas normas, ¿no? México fue de los países que más se tardó, por ejemplo, Colombia, Chile, España tiene años. Tiene más de 35 años España con esto. Imagínate, nosotros estamos en pañales mientras otros países ya llevan una brecha enorme, tanto en factores psicosociales como en ergonomía. Ergonómicos y de muchos otros tipos. De hecho, bueno, se tiene entendido que México, esto no es un invento de México. Muchos creen que, México sí, los factores de riesgo. No, esto viene, como decimos, de cuestiones internacionales y justamente de donde toma México esto, es de la Unión Europea, de España en específico, de todos estos factores. Sin embargo, bueno, Europa, España en específico, como les comento, tiene todo en uno solo, en un solo documento tienen inmerso factores ergonómicos, psicosociales. ¿Qué hace México? Los adopta, pero los divide. Primero te saca una normatividad relativa a cuestiones ergonómicas y bueno, ya después fue que vino adoptando todos estos factores psicosociales, si estoy en lo cierto. Sí, así es, pero mira, hay algo también, cabe mencionar que los divide, y yo creo que eso fue algo muy correcto, y creo que la tendencia ahorita es dividir. Mira, en 1970, por ahí 60, 70, la OIT lanza en una convención europea de seguridad el perfil técnico de factor, era el perfil técnico en riesgos psicosociales, ¿sí? Era un técnico, un especialista en riesgos psicosociales que incluía la parte de ergonomía y que incluía la parte de factores de riesgo. Hay que mencionar que la ciencia estaba muy nueva, o sea, ambas ciencias, tanto riesgos psicosociales como ergonomía, estaban muy nuevas. Conforme van pasando los años, la ciencia avanza y se dan cuenta que, híjole, ambas ramas se pueden estudiar de forma separadas y pueden aportar mucho. Hoy en día yo me atrevo a decir, digo, eso no lo dice ningún libro ni nada, pero por lo que yo he estado viendo en mi experiencia laboral, cada rama ya tiene como que es una especialidad muy fuerte. La psicosocial está más enfocada a personal del área de la salud, como psicólogos, médicos o psiquiatras, pero cabe mencionar que es el psicólogo el que más la trabaja y el médico, pero el psiquiatra no tanto, pero también puede entrarle, pero es el psicólogo el que más la trabaja, y en la parte de ergonomía está más encaminada a los médicos. Es tan grande estas nuevas áreas que se separan, se separan para poderlas estudiarlas mejor, y han aportado demasiado, ¿no? O sea, ahorita la ergonomía tiene una base impresionante que hace 30, 40 años difícilmente se hubiera imaginado, y creo que es lo correcto, ¿no? Haberse separado, y creo que es la tendencia ahorita, ¿no? Esta separación de áreas, porque tan solo creo que son tres normas que van a salir de ergonomía, parte 1, parte 2, parte 3. No recuerdo ahorita cuáles son. Estamos con cargas ahorita, me parece. Estamos con parte 2, vamos hasta la parte 2, nada más. Parte 2, bueno. Entonces, se separan para comprender mucho mejor el estudio de la norma. Entonces, cada una tiene sus aportes, y yo, por ejemplo, como psicólogo, pues decido especializarme en factores psicosociales, y con eso tengo, no me quiero meter con eso. Sí. De hecho, bueno, es una cuestión que coincido contigo, sí fue una idea buena de México realizar esta separación, porque sí es cierto, o sea, no podemos mezclar en una organización, hablando de empresas, todos los factores en uno solo. Siempre hay que saber cuáles son más tendientes a afectar a determinado grupo de trabajadores en determinada área que a otros. No pueden ser los mismos, quizá unos tengan más afectaciones ergonómicas, quizá otros sean los psicosociales, pero siempre es bueno tener esta división que nos indique cuál es para cada quien, por decirlo así, ¿no?
Sí, y es lo más sano, porque esa norma ya, bueno, otra de las preguntas que tú me hacías, mira, hay que, el objetivo es incrementar la productividad de las empresas, y hay una justificación muy interesante. La OIT y junto con la OMS han hecho estudios, la OCDE también se ha metido mucho, y México es de los países que más horas trabajan a nivel de miembro de la OCDE, menos productividad tiene, o sea, más o menos para que te des una idea, somos al año 2.400 y cachao de horas trabaja un trabajador mexicano promedio, mientras un alemán y un estadounidense 1.700, un alemán 1.400, y son mucho más productivos y más efectivos que un mexicano. Eso no quiere decir que el mexicano no sea productivo. El problema es que las empresas están mal organizadas, mal estructuradas internamente, que hace que la productividad no sea efectiva, porque el mexicano, lo podemos ver, es muy trabajador. Ahí están los casos de todos los latinos o todos los mexicanos que se van a Estados Unidos a trabajar y son muy productivos. La cuestión es que en México ahí pareciera que hay una mal cultura organizacional. Dos, somos el país número 1 entre la OIT y la OMS con mayor niveles de estrés. Por ejemplo, en una estadística que sacó el IMSS, el 75% de los trabajadores que están afiliados al Seguro Social padecen de estrés laboral. Entonces, como que viene toda esta ola y la norma viene como que decir, ¿saben qué, empresas? Está muy padre, sí, hay muy malas prácticas que vienen realizando, y lo que viene a hacer la norma es organizar o darle un mayor control de manera obligatoria, porque no lo hacían las empresas, y a tratar de implementar buenas prácticas. Eso es lo que viene a ser la norma. Pero es muy profundo lo que digo, o sea, eso se escucha muy Sí, padre, pero ya hacerlo hay que hacer varias actividades. es lo que te comentaba, para mí esto es la parte rosada, o sea, la parte bonita, el decir, bueno, sí, trata sobre esto y hay que hacer esto, pero a la hora de Sí. hacerlo, a la hora de llevarlo a cabo, de implementarlo, de tener resultados, de saber cómo está mi organización, cómo están mis trabajadores, es ahí donde nos empezamos a dar de topes porque no sabemos para dónde irnos con esta norma. Okay. Entonces, bueno, básicamente podríamos decir que su objetivo es evitar que El objetivo una es, sola palabra. pues mira, es que es complicado, pero su objetivo es incrementar la productividad, ¿Ok? malas prácticas que lleguen a generar alteraciones a la salud del trabajador, que en este caso puede ser el estrés, puede ser el burnout, que es una fatiga crónica por parte, que puede ser física como puede ser mental, y no hay un medicamento para, bueno, sí hay ansiolíticos, hay antidepresivos para el estrés, pero por ejemplo para la fatiga, pues descanso, o sea, necesitas descanso, esparcimiento y otros trastornos, como por ejemplo, está estrés, está la depresión, está la ansiedad también, que es muy común, y están las enfermedades psicosomáticas, ¿no? También colitis, gastritis, que son causadas por el estrés. Y el problema, fíjate que uno de los problemas que tienen las enfermedades, o los riesgos psicosociales, que son las causas de los factores, es que las enfermedades se ven a largo plazo. Por ejemplo, una persona muy estresada, con un estrés muy prolongado de años, a la larga es muy probable que desencadene diabetes, hipertensión, que son enfermedades crónicas degenerativas que no las vas a tener en este momento, pero se van a presentar, vas a estar más propenso. Si eres una persona que durante 10 años tienes un estrés bastante frecuente, tienes poco tiempo para estar relajado, es muy probable que desarrolles hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, que no se ven en ese momento, sino cuando hay un periodo de descanso, cuando vienen los periodos de descanso, es cuando se empiezan a desarrollar, o cuando te sales de ese trabajo es cuando empiezan a aparecer, y las empresas se dejan de ser responsables, ¿no? Sí, pues eso te pasó, pero pues no es mi culpa, ¿no? Tú ya no trabajas aquí. Entonces esta Ya norma no está... trabajas aquí o el nunca me dijiste, ¿no? Nunca No, no, supe de qué se me trataba, dijiste, no me manifestaste que te sentías mal, que te sentías estresado, sí, que tenías un problema. Y justamente eso es algo de lo que aborda también la norma, como parte de
de las obligaciones que tiene el trabajador en relación a estos temas. Se tiene que hacer una investigación, digo, tú como abogada debes de saber que sí se puede demandar, pero se tiene que hacer una investigación. Te voy a poner un ejemplo. Yo conozco personas que estuvieron 20, 30 años en un puesto de trabajo, horarios de entrada, no de salidas, trabajaba más de 10, 12 horas de trabajo, cargas excesivas, le pagaban las vacaciones con tal de que no se fuera, porque no había personas que cubrieran, porque obviamente al tener tanta carga de trabajo, pues desarrolla cierta agilidad, cierta pericia, ¿no? Para tu puesto, ¿no? Que llega una persona nueva y es difícil que lo haga. Y vienen sus procesos de jubilación y empiezan a caer enfermos, ¿no? Estrés, dicen, no, es que ya me cayó la bola de años, ¿no? Los achaques, no, espérate, lo que pasa es que ya estás relajado, ya no tienes esas presiones y las enfermedades, el cuerpo es muy sabio y dice, ¿sabes qué? Aquí es donde entonces te puedes enfermar y empiezas a enfermarte y las empresas se lavan las manos, ¿no? Se lavan las manos. Entonces, es bien complicado, el trabajador pues puede a lo mejor por ahí meter una demanda, pero es bien complicado, o sea, se tiene que hacer toda la investigación, es desgastante para el trabajador también, o sea, y eso se puede evitar, ¿no? Con tener buenas prácticas que ayuden a tener un buen ambiente de trabajo para que el trabajador pueda ser lo más productivo, pero también tener una muy buena salud mental y física. Así es, sí, de hecho, llegando a ese punto, fíjate qué pasa en este sentido que me hablas ya de cuestiones legales. Lamentablemente, ¿sale? Cuando ya dejamos de laborar en una empresa, cuando ya somos externos a la empresa, ya no somos empleados y ya tú quieres realizar una cuestión de este tipo, es muy complicado que salga beneficioso para el trabajador. Sí. Lamentablemente son cuestiones que si no hay un antecedente, cuando tú estabas realizando tu trabajo con esta empresa, tú no hiciste o no manifestaste un sentir, un malestar, no hay cuestiones de seguro social que te acrediten que tú tuviste alguna alteración en la salud. Lamentablemente es muy difícil que un trabajador tenga una respuesta positiva si nos vamos ya a un juicio. Y como lo dices, eso es normal, es desgastante. De por sí todas estas cuestiones son desgastantes. Ahora cuando una persona ya es jubilada o pensionada, mucho, Más, sobre no, todo también cuestiones y, y pecuniarias, el número que dices, ¿de dónde voy a sacar? fíjate, todavía agrégale el hecho de que hay cierto tabú y estigma de las enfermedades mentales. O sea, no es lo mismo decir, puta, me pasa algo, tengo un accidente en el trabajo físico, y pues es notorio, ¿no? Si no puedo caminar, pues no puedo caminar, o Claro. quedé mal, ¿no? Mira, no, o sea, no puedo escribir, me corté el dedo, y mira, no puedo ahora escribir bien, y pues ahí viene la indemnización. Ajá, y una enfermedad mental, que me diga, ¿sabes qué? Tengo una depresión a causa del trabajo, y no puedo salir de ella, ¿no? Y algo bien importante, no hay algo que me diga que yo si tengo una carga mental excesiva y tengo una enfermedad mental como tal, que me puedo ir incapacitado. Ahora. Pues ese ya también es un tema bastante interesante. Sería muy bueno si pudieras entrevistar a personal del Seguro Social. Yo también quisiera conocer algunos criterios que estarían utilizando, porque no hay nada bueno, yo no he escuchado un caso de personas que se hayan incapacitado por tal. Hay mucho desconocimiento, igual como consultor te puedo decir que esa parte me falta más saber, pero es que también eso ya compete a las autoridades correspondientes, que sería Seguro Social, sería ISSSTE, las encargadas de determinar qué lineamientos van a seguir en caso de que se incapacite una persona a causa de una enfermedad por factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, están latentes y están presentes, o sea, están las encuestas de la OMS, la OIT, Seguro Social, de que los trabajadores mexicanos son muy, pues, con altos niveles de estrés, de ansiedad. O sea, Incluso, bueno, como comentábamos hace unos días en relación a esto, hay que tener mucho cuidado cuando somos sector empresa, patrones, porque, bueno, enviar a un trabajador al Seguro Social, si ya en los siguientes años llega esta actualización de tablas de enfermedades que conlleven ya una
algo más, digamos, más digno para el trabajador que está sufriendo esta afectación, como sería una incapacidad por esta afectación mental, pues vas a correr riesgo como empresa de que la cuestión de tu prima de riesgo se vaya para arriba si eres una empresa que no tiene conciencia de cómo trato a mis trabajadores, cómo está mi entorno organizacional, y entonces ahí tendríamos muchos conflictos de carácter pecuniario. Y aparte están trabajando de la mano, la Secretaría de Trabajo con el Seguro Social están trabajando de la mano. Cuando son enfermedades a causa de trabajo, creo que le comunica el Seguro Social a la CTPS y llevan como que una estadística muy, muy interna a ellos. Entonces, dependiendo ahora sí, de la enfermedad o del accidente, es que te hacen la visita también. Pero bueno, eso ya se les digo, ya son, eso... Es un tema muy aparte que hablar. Pero sí están trabajando de la mano Secretaría de Trabajo con Seguro Social, entonces sí hay que tener en cuenta de que vas a correr riesgo si eres patrón de incrementar tu prima, ¿no? Así es. Bueno, ahora me gustaría que nos dijeras cuál es este campo de aplicación como tal de la norma. ¿En qué aplica? ¿En dónde? ¿Con quiénes? Bueno, en el campo de aplicación aplica para todos los centros de trabajo de la República Mexicana, sean nacionales o extranjeros. Aplica para todos, es parejo desde Baja California hasta Yucatán, Campeche, todo, o sea, todo el territorio de la República Mexicana. Va a haber ciertos, digamos que lineamientos dependiendo de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa o el centro de trabajo. Aquí hay algo bien importante, hay que aclarar algo. Una empresa puede tener varios centros de trabajo. La norma aplica por centro de trabajo. Si tú eres una empresa que tiene 5 centros de trabajo, se van a tener que hacer 5 estudios, uno por cada centro de trabajo. De 1 a 15 trabajadores no se hace estudio, simplemente se tienen que adoptar medidas preventivas precisamente para la eliminación o mitigación de factores de riesgo psicosocial y la promoción de un entorno organizacional favorable. Hay que poner un buzón, hay que poner una política de prevención y bueno, todo esto encaminado, aunque no se hace el estudio como tal porque se considera una empresa muy pequeña, sí se deben de generar ciertos mecanismos de prevención que la misma norma nos dice. De 16 a 50 trabajadores, ya te obliga la norma a tener un estudio de factores de riesgo psicosocial. Es un cuestionario, por ahí me parece que son 46 preguntas que tiene el cuestionario y lo que tienes que hacer es aplicarlo a todos tus trabajadores. Pues igual por ahí hay una formulita que igual si quieres sacar una muestra. Yo en lo personal no trabajo con la fórmula. Coincido totalmente. Con todo. Aparte por cuestiones también mira, hay algo bien interesante, por cuestiones de inclusión, creo que sería importante que todos se sintieran participativos, que no quedaran excluidos. Eso es algo muy importante, que todos los departamentos, todos los puestos de trabajo tuvieran que ser evaluados para que así tengas un diagnóstico más certero de cómo estás en factores de riesgo psicosocial. Entonces, prefiero que se aplique a todos, se califican, todo eso viene en la norma, en cual te vienen unas tablas de calificación y sacas una interpretación, un resultado, ¿no? Y con base a ese resultado, vas a identificar cuáles son tus factores de riesgo psicosocial positivos y negativos, ¿no? Los positivos es donde sales bien, donde no requieres una intervención, y los negativos es donde requieres una intervención. A partir de medio a muy alto es cuando tú necesitas hacer esta intervención. Y en el caso, y bueno, posteriormente tienes que hacer un programa de acción para eliminar o mitigar los factores de riesgo psicosocial. Este programa de acción se recomienda que se haga con los integrantes de la Comisión de Seguridad, que son las personas que saben cómo está la situación en su empresa. Eso es lo que se aconseja y lo que se recomienda. Para esto, los integrantes de la comisión deben de estar debidamente capacitados en esta norma para que sepan interpretarla correctamente y poder tomar decisiones sobre qué mecanismos voy a poner para eliminar ese factor o mitigar ese factor de riesgo psicosocial.
Y O sea, aún, la idea, bueno, la idea, lo que se sugiere es justamente que todo esto que conlleva esta norma recaiga en un solo departamento, Departamento de Comisión de Seguridad e Higiene. es que mira, no, mira, lo que no hay que recaer es ni en un solo departamento, ni en una sola persona. La persona, No, exactamente. mira, es una norma muy compleja, no es una norma sencilla. Para todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de hacer una implementación, yo llegué, mira, he tenido cursos donde me han dicho, ay, viene yo voy a ser encargado de implementar la norma de mi empresa. Y ¿Y qué yo, les dices? Pobrecito. ¿quién más? ¿Y quién más? No, pues yo, tú sola. Me dicen, sí, híjole. ¿Y en qué trabajas? ¿No? ¿Qué puesto trabajas? No, pues regularmente son los puestos de recursos humanos de los que van. Y la verdad es que lo veo muy complejo, o sea, muy, muy complejo, porque si son empresas muy grandes, a lo mejor puede hacer que una empresa, a lo mejor hasta 50 trabajadores, una persona, pueda hacer, pero no lo va a hacer de la noche a la mañana. Lo que se recomienda es tener un grupo multidisciplinario. ¿Y a qué me refiero con un grupo multidisciplinario? Deben de tener instaurada su comisión. Eso es bien importante. Y dependiendo del giro de la empresa, pues también va a haber los trabajadores, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa, una agencia aduanal, que a lo mejor hay licenciados en comercios, hay abogados, hay a lo mejor administradores. No es lo mismo, por ejemplo, una ferretería, ¿no? Una ferretería donde a lo mejor pues puede haber un licenciado, un administrador, un contador, y los demás son posiblemente personal que apuradamente terminó el bachillerato. Digo, no, estoy haciendo una suposición. Entonces, pues no es lo mismo, ¿no? Tu campo de visión, pues es muy diferente al de una agencia aduanal o los integrantes de esa comisión, ¿no? O por ejemplo una empresa, ¿no? Una industria, donde a lo mejor hay seguridad, hay contadores, hay psicólogos, ¿no? Donde ya es supongamos, una empresa como Tenaris Tamsa, que pues tiene una alta gama de profesionistas que puedan integrar una comisión mucho más rica, con una perspectiva más amplia. Entonces aquí la comisión se tiene que adaptar a las necesidades y eso sí, se deben de capacitar todos en esta norma para poder hacer este programa, y ese programa es el que van a implementar para eliminar los factores de riesgo psicosocial, y es el que le van a enseñar al inspector cómo lo están llevando a cabo a través de evidencias o las carpetas que deben de generar para mostrar al inspector. ¿Sabes qué pasa? Bueno, me he encontrado con muchas empresas que tienen tercerado toda esta situación con un despacho. Entonces el despacho es el que se encarga, entre comillas, de hacer todo esto. Y sí, te hago todo. Pero ¿qué pasa cuando tengo que interpretarte, cuando tengo que hacerte el estudio, el análisis de cómo está la situación en tu organización? Y yo concuerdo contigo. Yo siempre, quien me ha preguntado de esto, siempre les digo lo mismo. Hay que hacer un grupo multidisciplinario en donde haya un psicólogo, un abogado, la comisión, alguien de recursos humanos. Es un grupo que se va a encargar. ¿Por qué? Porque esta norma tiene diversas cuestiones que hay que observar. Si, por ejemplo, hablamos de cuestiones de acoso, también lo maneja un poco la norma. ¿Qué Sí, va a también. pasar con eso? ¿Qué va a pasar con esta situación que es delicada, con estas personas que lleguen y en tu buzón donde tengas destinado para todas estas quejas o sugerencias o acusar a alguien de que te está acosando? ¿Qué va a pasar? ¿Quién lo va a resolver? Y es ahí donde puede entrar quizá la cuestión del abogado. ¿Sabes qué? Lo puedes manejar de esta manera, de esta situación, para que no haya ninguna situación o un conflicto y quedamos bien. ¿Qué pasa cuando hay cuestiones de carácter mental? Bueno, aquí está el psicólogo, aquí está mi departamento de psicología que puede atender a estas personas con estos problemas. Entonces, siempre yo concuerdo totalmente contigo, es un grupo multidisciplinario que se va a encargar de las diferentes razones o de las diferentes cuestiones que surjan a raíz de la aplicación de esta norma. Sí, fíjate que ahorita que tocas el tema de el buzón o el mecanismo para atender quejas por parte, eh, ahora sí, entre los trabajadores, es bien importante. Uno, ahí te dice la norma que hay que implementar, o no te dice el ABCD. Actualmente ya sacó un mecanismo en marzo del 2020 la Secretaría del Trabajo para precisamente atender quejas
por prácticas opuestas al entorno organizacional favorable o violencia, porque ese es otro de los problemas que tiene México, es que tiene un alto grado de violencia laboral. O sea, pareciera que todavía reinamos en esta parte donde los jefes, los patrones o los líderes de las organizaciones, pues tienen malas prácticas, ¿no? Como gritar, insultar, humillar, denigrar, que al final repercute en la salud mental del trabajador y en el rendimiento también de su trabajo, ¿no? Entonces, algo que hay que hacer aquí es generar un mecanismo. Regularmente, yo siempre les digo, no, pues ahí está el mecanismo de Secretaría de Trabajo, está muy sencillo, está muy fácil, te dice cómo implementarlo, pero no nada más es decir, mira, ahí te dice el ABC, no es como un manual o una guía de una receta. Aquí lo importante es que un psicólogo o un abogado, que son los que regularmente están más especializados en perspectiva de género o de violencia laboral, ¿sí? Son como que los dos perfiles más idóneos para esta situación. Te den una capacitación de perspectiva de género, de acoso laboral, de prevención de acoso, incluso hasta de acoso sexual, aunque la norma no compete todo, pero cuando tú hablas de violencia laboral, ahí va el acoso sexual porque es una práctica que se da en las organizaciones. Entonces, sí deberían de tener, ahora sí, el personal que conforma esta comisión que va a implementar la norma, pues una capacitación a cómo atender, saber atender de manera oportuna, de manera humana, estos casos que son delicados. Así es. Sí, de hecho, igual cuando yo me imagino que es algo que tú recomiendas. Sí, yo no lo hago. Esta figura. Yo no lo hago y no es porque me dicen, bueno, pues no que eres muy especialista en esto. Sí, espérate. Vuelvo a lo mismo, o sea, es como cuando tú vas con un médico que a lo mejor él es, ¿qué te gusta? Otorrino, pero ¿sabes qué? Te duele la panza. Pues sí, o sea, él estudió medicina y a lo mejor vio medicina general, pero ¿sabes qué? No es mi área, te recomiendo mejor que veas. Entonces, yo lo que hago es, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar en factores psicosociales, te voy a ayudar a implementar tu norma, interpretarla, pero vas a necesitar, por ejemplo, yo siempre les digo, cuando no tienen a alguien de seguridad o no hay una comisión, vas a tener que integrar ya sea a una consultoría externa que te alinee en todas las normas que debes de tener o conseguir un trabajador para que pueda implementar o sea, que trabaje para la empresa que te alinee, ¿no? Con todas las normas. A esto, ¿no? A implementarte todo lo que te hace falta. Porque no vas a poder implementar la 035 si no tienes la comisión. O sea, eso es un hecho. Y si tienes tu comisión y la comisión no ha hecho o no tiene dentro de sus lineamientos, dentro de sus acciones, cuestiones relativas a la 35, tu comisión de seguridad tampoco está funcionando de manera correcta. Y esto nos lleva a otra cosa. ¿Qué otras normas son las que complementan o llegan a complementar o de plano la norma 35 es independiente? No, hay otras normas. Está por ejemplo, la primera que deben de tener, pues, es la 19, que es esta parte de la integración de la comisión, los integrantes de la comisión de seguridad. Es bien importante porque como esta norma es muy compleja, no recae, o sea, puede una persona coordinarla, puede ser el responsable, más no el que la implemente completamente, ¿no? A lo mejor yo, Gerardo, soy de recursos humanos, a mí me dice el patrón, ¿sabes qué, Gerardo? En ti recae la coordinación, pero yo voy a poner a trabajar a mis compañeros porque va a haber cosas que a lo mejor, o sea, yo no voy a poder hacer todo solo, ¿no? Por ejemplo, un caso, ¿no? Hubo bueno, cuando se hace el estudio, pues se empieza a hacer el programa y se generan ese programa actividades, ¿no? Y pueden salir N cantidad de actividades para eliminar ciertos factores. Entonces, imagínate, yo, aparte de mi carga de trabajo, coordinar todas esas actividades, o sea, es mucho trabajo y lo que se hace es que se designan actividades, ¿no? Por ejemplo, en una empresa la parte de comunicación se les
asignó la implementación de programas recreativos, ¿no? Ellos cada mes tienen que hacer ciertas actividades para poder mejorar la integración, ¿no? Qué padre, ¿no? A comunicación, a recursos humanos se le encargó implementar lo que es perfiles y puestos de trabajo, que es parte importante tener tus manuales de puestos, perfiles de puestos. Entonces, lo que se busca es que se trate de designar actividades acorde al perfil de las personas o de los departamentos. Obviamente, si la empresa no tiene esos perfiles, pues bueno, ¿qué es lo que sí pueden hacer como trabajadores y que no? Porque algo bien importante es que para poder hacer este programa, solamente ahora sí los trabajadores, porque ellos saben los recursos físicos, financieros, materiales, económicos, tecnológicos que tiene la empresa. Entonces, la 019 es como que una pieza importante, porque con eso se capacitan o están sensibilizados en seguridad y por ende dicen, ok, bueno, pues vamos a trabajarlo. Es más fácil trabajar con un grupo de trabajo que ya está disciplinado, que ya está sensibilizado en seguridad, que uno que tiene ganas, pero pues no tiene nada, ¿no? La 30, que es tener un diagnóstico de seguridad en el trabajo. Ese regularmente lo hace la persona encargada en seguridad. Hay un responsable o se contrata una consultoría. ¿Por qué es importante esto? Porque el diagnóstico que saca la 035 va a complementar esa carpeta de todos los riesgos o los factores de riesgo que le aplica a tu empresa. Cabe mencionar que hay factores de riesgos físicos, químicos, biológicos, ¿no? Por ejemplo, lo de la pandemia es un biológico. Están los factores, los nuevos, psicosociales y ergonómicos. Entonces, tiene que tener la empresa, dependiendo del giro, la naturaleza de la empresa, debe de tener los riesgos de cada uno de esos factores. Entonces, el diagnóstico que nosotros hagamos en la 035 viene a complementar esa carpeta, ¿sí? Cuando llegue el inspector, a ver, ¿qué es tu empresa? Ah, no, pues es una siderúrgica. Ay, siderúrgica, a ti te aplican todos. A ti te aplica. Oye, no, pues ¿sabes qué? Es que soy ¿qué será? ¿Qué te gusta? Pues soy una panadería. Bueno, a lo mejor a la panadería posiblemente no le apliquen todas las normas, ¿no? Es más chiquito, no tiene tanto nivel de riesgo como una siderúrgica, entonces posiblemente hay otras que sí les van a aplicar, ¿no? Que son de cajón, pero no se compara, ¿no? No se compara un giro que otro. Entonces, dependiendo de ese giro, vas a tener tus diagnósticos, ¿no? También va a depender de la cantidad de trabajadores y bueno. Entonces, la 30 es importante porque complementa. Si tú no tienes el estudio de la 35, por ende, tu carpeta de la 30 no está completa, ¿no? Y ahí estás fallando en dos normas, ¿no? En la 35 y en la 30, y te pueden multar por ambas normas, ¿no? Puede llegar el inspector, no tienes la 35, perfecto, entonces no tienes la 30. Y a rato, ahí te te dan una visita porque tampoco tienes la 30. Entonces, para evitarte ese tipo de problemas, pues mejor trates de cumplir con todo, ¿no? Partiendo de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? En que en este caso es cumplir con las normas, cada una 35, 36, 19, 30, para poder generar la 30. Y la otra es la NMX 025, que no es una norma oficial, las empresas no están obligadas, es una norma mexicana, que esta norma se complementa porque te ayuda mucho para la prevención de la violencia en los centros de trabajo. Entonces, hay empresas que si ya tienen esta norma, ya cumples con varios puntos de la 035. Eso es lo padre. Entonces, aunque no es obligatoria tener la NMX 025, si ya la tienes, te va a ayudar mucho para poder avanzar en la norma 35 y principalmente, por ejemplo, en tener mecanismos para la inclusión o para la prevención de la violencia, ya tienes este buzón o este mecanismo para atender quejas, ya tienes a tu personal capacitado y sensibilizado en perspectiva de género, violencia laboral, acoso sexual, o sea, ya si tú tienes la 025, ya tienes bastante, porque ya el personal está sensibilizado, ya sabe cómo actuar, y lo que vas a hacer en la 35 es muy similar a la 025. Entonces, esas son las normas que se complementarían, 19, 30
NMX 025 con la 35. Fíjate que aquí también hay una cuestión que hay que también observar y es esto de las comisiones mixtas de capacitación. ¿Por qué? Porque sabemos que estas comisiones son las encargadas justamente de crear estos programas que sean tendientes a la capacitación dentro de una organización. Entonces, ¿qué va a pasar con esta 35? La capacitación que te dice la 35 es tendiente solamente para directivos, supervisores, personas de rangos altos, por así decirlo. ¿Qué tanto tendría que ver esta cuestión de la comisión mixta de capacitación con la norma 35? Porque si ya hablamos de una visita, ¿qué te va a decir el inspector? Bueno, ya tienes la capacitación, ¿cómo armaste tu capacitación de la 35 para tus altos mandos, para tus gerentes, tus administradores, para tus supervisores? ¿Dónde está tu programa? ¿En qué los capacitaste? ¿Qué temas son de los que recibieron capacitación? Entonces, ¿qué tanto tendría que ver esta comisión también con esta norma 35? Pues mira, uno, es que mira, algo bien importante híjole, no, es que el problema de las normas es que se interpretan, ¿no? Porque no hay un abecedario, decir una ABC, vas a hacer esto, ¿no? Mira, yo me he topado con empresas medianas o pequeñas, bueno, medianas, y le digo medianas porque tienen a lo mejor unos 100 empleados, ¿no? Donde la comisión está integrada y ellos se encargan de todas las normas. Y está padrísimo porque ellos toman decisiones, obviamente hay representantes del patrón o está el patrón, están los representantes de los trabajadores, de diferentes puestos de la empresa, y ellos se encargan, ¿no? Pero cuando son empresas muy grandes, a veces lo que se hace es que se designa un comité especializado para esa norma, que en este caso se puede designar un comité para la 35, donde le reporte ese comité a la comisión. Hay que hacer una diferenciación aquí. ¿Qué es una comisión y qué es un comité? La comisión, digamos que es la responsable ante la Secretaría de Trabajo. Ahora sí, la mera mera. Es la oficial, es la que está registrada en la Secretaría de Trabajo, ¿no? Y se designan responsabilidades de manera oficial, ¿no? Se le designa a cada integrante, se le avisa por escrito y se le da su nombramiento, ¿no? Ese nombramiento, pues todo hay un protocolo, ¿no? Sí, a través de una acta constitutiva, bueno, una serie de cosas. Y el comité, digamos que es como una comisión chiquita, pero que no está registrada ante la Secretaría del Trabajo, pero... Es un grupo de apoyo. Exactamente. Ándale, como un grupo de apoyo que le va a reportar a la comisión. Obviamente es muy parecido, se designa un encargado, un coordinador, igual pueden estar representantes del patrón o representantes de los trabajadores, pero que esa comisión va a trabajar o gestionar la 035 y le va a reportar a la comisión, que a su vez, pues la comisión es la que, cuando llega el inspector, pues es la que los representantes de la comisión son los que atienden al inspector. Entonces, aquí pues va a depender qué tan organizado estés. Mira, cuando las empresas, en mi experiencia, cuando las empresas están bien organizadas, se designan comités. Cuando están mal organizadas, o sea, si no pueden organizar una comisión, menos van a organizar una comisión con comités. O sea, eso es... Yo sí he visto empresas, han sido contadas dos, que tienen sus comisión y tienen comités. Por ejemplo, en una empresa pues nada más hay un médico en esa empresa y a él le designaron ahorita la de ergonomía. O sea, él encabeza junto con dos enfermeros que tienen y más aparte otros trabajadores que apoyan en la parte ergonómica. A lo mejor no se van a meter a hacer el estudio ellos, pero sí en logística, en comunicados, en otras cosas, en otras actividades que demande la 035, ¿no? En la 036. En la 035, pues estaban los de recursos humanos. Al médico, por ejemplo, no se le invitó porque él iba a estar atendiendo la 036, aunque sí necesitan el apoyo del médico. Entonces, aquí lo importante es la organización.
Entonces, lo ideal es que pudiera ser que funcione, pero la respuesta es, si la empresa está organizada, lo ideal es que está organizada y está capacitada en normas de seguridad, ¿por qué no hacer comités? Pero si no están capacitadas y no están organizadas, o sea, primero organicen bien la comisión y ya después que se metan a hacer. Hablamos de lo demás, ¿no? Sí. Fíjate que hay una confusión con la que yo me he encontrado mucho cuando hablo de este tema, y es que no sabemos diferenciar lo que es un factor y lo que es un riesgo. ¿Vale? Muchas veces dicen, bueno, pero por factores de riesgo, sí, pero no tenemos idea qué es un factor, qué es un riesgo, no sabemos esta diferenciación. ¿Y qué pasa? Si no sabes, como todos, no sabes una definición, te vas a llevar una mala interpretación. Entonces, Claro. me gustaría que tú les dijeras cuál es esta diferencia entre un factor y un riesgo. Claro, el factor de riesgo psicosocial son aquellas condiciones que están en la empresa que hacen que alteren la salud del trabajador, que vendría siendo el riesgo. El riesgo es la enfermedad que es originada por el factor. No sé si me explico. Por ejemplo, en mi puesto de trabajo hay demasiada carga de trabajo. Ese es un factor de riesgo. Demasiada carga de trabajo. O sea, soy yo solo atendiendo diario 200 solicitudes, pero yo en el día solamente puedo atender 50. Por más que me apure, pero diario me llegan 200. Un ejemplo, hay una carga excesiva de trabajo. Por lo tanto, todo el tiempo voy a tener trabajo acumulado. O sea, el trabajo nunca se me va a acabar. Que eso, digo, ya aquí va a depender de factores internos y externos, pero por ejemplo, si yo no sé gestionar ese estrés, si yo no sé gestionar esa presión, o que la empresa me esté llegando a indicadores que no se pueden precisamente porque no me puedo dar abasto, se detona el riesgo, que puede ser el estrés o la enfermedad. ¿Sí? Okay. Entonces, digamos que factor es el origen. Y el riesgo es la causa. La consecuencia. Okay. Para que Así te, es que sí es importante que sepamos esta diferenciación, porque si partimos desde ahí y no sabemos, ya lo demás de plano no lo vamos a poder interpretar. Yo Entonces, también me hacía bolas, pero mira, el factor es bien fácil. Yo siempre lo asocio factor con empresa. O sea, el responsable del factor es la empresa. O sea, la empresa, ¿por qué? Porque son factores psicosociales. Que pueden ser internos, digo, ya hablando de un estudio más profundo, hay factores psicosociales internos que son exclusivos de la norma, que eso es lo que habla la norma, de factores psicosociales internos, pero también hay factores psicosociales externos. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? En una empresa que yo estuve elaborando, un factor de riesgo psicosocial externo eran las cantinas excesivas que había alrededor de esa empresa. ¿Qué hacían los buenos muchachos? Saliendo de trabajo. te voy a desestresar. Exactamente. Y en verdad, había compañeros que perdían mucho dinero, se gastaban dinero, y había de todo. Había cantinas, había table dance, había una cantidad y aparte vendían pues marihuana, cocaína, y, y la empresa estaba en esa zona, ¿no? Entonces, eso es un factor de riesgo externo, que es un factor de riesgo externo a tu empresa, pero que al final está afectando a tus trabajadores. Digo, esto no lo contempla la norma, pero nada más para que te des una idea de que estos factores psicosociales pueden ser tanto internos como externos, pero al final repercute en tu trabajador, ¿no? La norma nada más se enfoca a factores psicosociales internos, carga de trabajo, violencia laboral, mal liderazgo, balance trabajo-familia. Fíjate que hay un tema que no solamente es un factor, sino también es un riesgo. Y es esto de lo que hablábamos de la violencia, el acoso, todo esto, además de ser un factor, también puede ser un riesgo. O sea, hay que tener muy claro por qué, porque si yo sufro violencia, ok, ya ese es mi riesgo. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor hay un mal liderazgo o hay personas, como le dicen ahora, tóxicas, compañeros, jefes, y yo sufro violencia. Pero también es un factor, la violencia que me va a generar o Ahí te el va. acoso que me va a generar. La violencia te puede... Mira,
ahí te va, ¿no? El sufrir una persona tanta violencia, mira, no lo quiero tomar como ejemplo, y a lo mejor me voy a desviar un poco, pero está el caso de Eleazar Gómez, que está ahorita muy sonado en las redes sociales, no sé si lo has escuchado, es un actor, creo que es mexicano, que lo agarraron golpeando a su pareja. ¿no? Ahorita ya salieron las novias de Eleazar diciendo, exnovias de Eleazar, que todas sufrieron violencia, o la mayoría han sufrido violencia. Y una de las cosas que decía una de las chicas es que empezaron a tener como que esa inseguridad, ese miedo, ya no quería trabajar, eso se le llama despersonalización y es un padecimiento mental, que puede traer consecuencias y que puede generar una depresión y si esa depresión no se atiende puede generar un suicidio. Entonces, sufrir violencia, pues muy constante, y que dañe la autoestima, dañe la seguridad, pues puede generar a llegar a tener una depresión, y esa depresión te puede costar incluso pensar en suicidarte, ¿no? Una chica comentaba, es que me daba miedo denunciar, pues es que, o sea, piensan que esa actitud es tan normal que la aceptan, ¿no? Eso se le llama indefensión aprendida, ¿no? Aprendes de que, pues no, es que por más que yo, si es el jefe, ¿qué voy a hacer? O sea, pues él es el jefe, ni modo que él se corra, ¿no? Entonces, como no te queda de otra, prefiero aguantar esto a estar allá afuera pidiendo trabajo, pero va dañando tu autoestima, va dañando tu integridad, va dañando tu yo. Entonces, puede desencadenar algún padecimiento, ¿no? Y consecuencia, pues una depresión profunda, severa, que te pueda llegar a incapacitar años. O sea, una persona con una depresión profunda, severa, puede tardar mucho tiempo en recuperarse a causa de la violencia. Así es. Sí, es por eso que, bueno, yo sí lo considero un factor y lo considero también un riesgo. Entonces, pero bueno, quedará a consideración. Claro, no, por eso es bien importante. Yo creo que algo bien importante de esta norma es que viene a revalorar la salud mental que se había dejado de lado. Regularmente es bien valorada la seguridad física, pero no la mental. Entonces, y aparte como que también tocamos otra llavecita en que hay trastornos mentales relacionados con el trabajo, ¿no? Está la despersonalización, la depresión causada por el trabajo, está también el burnout o la fatiga crónica. Por ejemplo, ahorita hay un trastorno muy común que se está presentando en los médicos, en las enfermeras, que es la fatiga por compasión. Y que dices, bueno, ¿qué es eso? ¿No? Ya sabes, los psicólogos se sacan luego cada cosa de la manga, ¿no? Pues resulta que una persona puede caer en fatiga, en ver personas, atender a personas que están enfermas, en ver personas que necesitan ayuda y que a lo mejor tú no puedas hacer nada. Y el estar a lo mejor tanto tiempo en esos escenarios, llega un momento en que te fatigues. Y se le llama fatiga por compasión, porque pues tú, por más que quieras ayudar, ya no puedes ayudar. ¿Y qué trae esa fatiga? Empiezas a cometer errores en tu trabajo, empiezas a ser cínica a lo mejor, o empiezas a tener un estrés o contestar mal. Digo, va a depender de cómo, la persona, pero al final empiezas a generar, tú te empiezas a ser tóxico. No sé si me explico. Y eso se va contaminando, se va irrigando. Entonces, sí es importante atender las enfermedades mentales. También estas personas que son adictas al trabajo, también de cierta manera generan una toxicidad en el centro de trabajo, en donde lo que hace el grupo que esté trabajando con esta persona es, ¿sabes qué? No puedo más. Claro, mira, eso es muy común en los líderes. En México pareciera que hay una cultura, mira, pareciera que hay una cultura donde el líder, fíjate, no sé si viste la película con esta, ¿cómo se llama? Sale Robert De Niro con esta chica que tiene una empresa de moda, que vende cosas en línea. Uh-huh.
donde Robert De Niro no se va hasta que no se va ella. Entonces, hay una cultura donde si el patrón, o sea, si trabajas horas extras es bien visto, es porque tienes la camiseta puesta, si el patrón se queda, uno tiene que quedarse porque si no se enoja, todas estas malas prácticas que tienen que ver con ser adictos al trabajo también perjudican, ¿no? Porque incluso hay trabajadores que son adictos al trabajo sin necesariamente que la empresa sea tóxica. Decir, oye, chavo, pues yo sé que no tienes otras cosas que hacer, pero pero ya terminamos, ¿no? digamos, ¿no? Hubo un caso de una empresa, eso en la Ciudad de México, que trataban de fomentar este balance trabajo-familia y de plano lo que tuvieron, era una empresa de tecnología, ¿no? Y lo que de plano lo que tuvieron que hacer es encadenar las laptops de los ejecutivos, porque se llevaban sus computadoras al Para trabajo, seguir trabajando. casa, ¿no? Para seguir trabajando. Entonces, pero mira, es como todo. Un workaholic y como mexicano te generas mañas, ¿no? Les pusieron candado, luego estos canijos, como son de computación, no sé cómo enlazaron y que ahora desde su casa dejaban la computadora prendida y podían seguir trabajando desde su casa. Bueno, fue un relajo, pero ahí estamos hablando de que debe de haber una congruencia, ¿no? Las empresas, si en verdad quieren tener ese balance trabajo-familia, jornadas de trabajo bien establecidas, pues dar todos los medios y las facilidades para que los trabajadores aprendan a trabajar y a ser productivos en sus horas de trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra empresa que igual, no trabajé con ella, pero, bueno, yo sí trabajé, estuve un tiempo trabajando, pero ya como consultor de la 35 no, de plano llegaba el dueño y les apagaba el interruptor, o sea, de plano ya, o sea, tienes que alinearte, o sea, no queda de otra. Y la gente, o sea, por más que los invitaba a salir, no se salían y ya les apagaba el interruptor y vámonos. Y la Es un gente... cambio de cultura que hay que hacer, desde abajo hasta arriba. Es un cambio cultural que hay que implementar en todos los niveles, desde el más alto hasta el trabajador que a lo mejor tenga el puesto más sencillo. Es un cambio total de cultura lo que conlleva toda esta norma y todas las que están anexas a ella. Sí, sí, eso es lo padre. Por eso es bien importante que en esta norma se tome en cuenta la voz de todos, la opinión de todos. Por eso es importante para mí, que se aplique a todos los trabajadores, porque así tenemos una radiografía de cómo están esos factores, esas personas. Cabe mencionar que la norma nos dice que fíjate, la norma nos dice que hay que canalizarlos para una intervención clínica o psicológica o médica a los trabajadores con altos factores de riesgo psicosocial. No te dice a partir de cuántos, la norma no te dice a partir de cuántos, ¿no? Yo, por ejemplo, a partir de 3, de 2 o de 3, digo, ojo, este trabajador tiene 2 o 3 factores. Hay que entrevistarlo, hay que decirle, porque a veces lo que yo me he dado cuenta es que no es necesaria una canalización, simplemente hay que platicar con él y tratar de organizar mejor el departamento o su puesto de trabajo. En una ocasión, una experiencia que tuve fue, me di cuenta que un departamento toda la empresa pues tenía sus factores, ¿no? Pero no había más que un departamento que tenía así como que focos rojos, ¿no? Con un empleado que precisamente era el jefe de trabajo, el jefe del departamento. Entonces, platicando con él y con sus subordinados, pues resulta que el señor, pues él comenzó solito como recursos humanos y fue ascendiendo, pues la empresa fue creciendo, fueron entrando ayudantes, él se quedó en la jefatura, pero al final, como él empezó haciendo todo, pues él revisaba todo, había tareas que no delegaba, y nada más lo que se hizo fue una reestructuración de actividades, ¿no? Donde se volvió a reasignar actividades y se le pidió a la empresa que se hiciera manuales y puestos de trabajo, porque sí los tenía, pero los tenía de hace mucho tiempo cuando la empresa comenzó, pero pues ya la empresa había crecido un montón. Entonces había que
que reestructurar cargas de trabajo, identificar bien las actividades y funciones y responsabilidades de cada puesto de trabajo, y eso iba a llevar tiempo, pero mientras, para evitar que esos factores siguieran, tuvimos que hacer esa reestructuración, y después de 2 años de no salir de vacaciones, pudo salir esta persona de vacaciones. Entonces, nada más para que te des cuenta. Te digo, es una cuestión cultural también. Sí. Hablando ya en general de todo esto, me gustaría que nos dijeras cuáles son en sí estas obligaciones que tenemos o que tiene como empresa, como patrón, en relación a esta norma. ¿Qué es lo que tiene que hacer como obligación para que todo esto que ya platicamos funcione? Mira, híjole, mira, son bastantes, la verdad es que son muchas, no me las sé así como siempre tengo mi acordeón, que es mi norma, pero te voy a decir las más representativas. Uno, capacitar. Yo te ayudo, no te preocupes. Tampoco me las sé, pero quizás me acuerdo de otras que tú no. Primero, pues es capacitar a la comisión o al personal encargado de la norma. O sea, se tiene que capacitar, tiene que informar a los trabajadores de esta norma, se les tiene que avisar. De hecho, es uno de los puntos más punitivos de esta norma, la información. Si tú no informas a los trabajadores de esta norma, pues sí tiene una sanción administrativa bastante fuerte. Entonces, informar creo que con informar te evitas una buena sanción, porque es de los puntos más fuertes en cuanto a las sanciones administrativas. Se tiene que informar a los trabajadores, se le tiene que explicar qué es la norma 35, obligaciones de los trabajadores, obligaciones de los patrones, o sea, toda la norma se le tiene que explicar a los trabajadores. Se tiene que designar un mecanismo, se tiene que diseñar un mecanismo para atender a las quejas y las prácticas opuestas. Y ese mecanismo también se le tiene que difundir a los trabajadores, se le tiene que explicar cómo va a funcionar ese mecanismo y quiénes integran la comisión de ética que va a atender ese mecanismo, porque ese mecanismo no debe de recaer en una sola persona, porque entonces podría caer en un sesgo el día de mañana, ¿no? O sea, sería muy imparcial que una persona, o sea, prácticamente sería como un juez, ¿no? Recaer en una persona una decisión en temas muy sensibles. Lo ideal es que haya un comité de ética que atienda las quejas o las denuncias por actos de violencia, y se tiene que también que capacitar ese comité, ¿no? Se le tiene que explicar cómo funciona ese buzón de quejas, porque luego hay trabajadores que pueden malutilizar esos buzones. Por ahí se puso un ejemplo, ¿no?, de una empresa muy famosa que vende productos para la oficina. Me decía que pusieron el buzón y todo, y empezaron a llegar quejas de que no servía el microondas, que el refrigerador no enfriaba, y no es un buzón de quejas general, o sea, Mira, muchas veces tenemos la idea del buzón, de la cajita en donde tengo que meter todos mis papelitos y todo. No, yo creo que no necesariamente es una cajita donde hay que meter las quejas. Creo que es todo un procedimiento que tienes que explicar al trabajador. ¿Sabes qué? Tienes que redactar en una hoja qué es lo que está pasando, la situación, entregárselo a fulano. Que no es anónima, es confidencial, pero no es anónima. Tienes que entregarlo y él, no sé, procederá a la siguiente área, lo dará a enterar y entonces ya se le encontrará una solución a este problema. No es esta cajita, hay que ser muy claros, porque si ponemos la cajita, va a pasar lo que estás comentando. Exactamente. Los trabajadores van a empezar a echar ahí papeles diciendo que no sirve el baño, no sirve el refri, no sirve el microondas, la luz no me prende, entonces no se trata de eso. Sí, por ejemplo, también en ese mismo, me tocó capacitar a esa persona de recursos humanos, decía, el jefe me gritó. El jefe me gritó, ok, bueno, o sea, tienes que generar todo un protocolo, se le tienes que explicar a las personas. Hay personas que, por ejemplo, son perfiles de estudio muy bajos, tienes que tener el tiempo, sentarte con ellos, explicarles cómo funciona, tratar de darle información lo más digerible, porque uno de los puntos que tiene la norma es que el inspector va a entrevistar a tus trabajadores. Y dentro de esa entrevista le puede preguntar, oye, ¿cuál es el mecanismo de atención a quejas, a violencia?
No, pues no sé. Que también es otra de las obligaciones que tiene el patrón, toda esta evidencia documental. Así En es. ese sentido, sabes que no, porque sí hay trabajadores que van a decir, no, a mí no me dijeron, yo no me enteré. ¿Cómo no? Aquí está tu papelito donde dice que tú, Firma, tu foto. exactamente, estás enterado, sabes, así que no me vengas con la situación ahora de que no te enteraste, ¿no? Tiene que hacer ese mecanismo, tiene que hacer la política, que la política la tiene que, mira, la política o la hace el patrón o la hace la comisión y el patrón le da el visto bueno. Lo ideal es que la haga la comisión. Yo te voy a decir algo, el patrón ahí sí se mete mucho, los patrones, a ver, no se va a probar nada si no pasa por mí, ¿no? Entonces, se tiene que hacer la política, esta política para prevenir la violencia laboral y para promocionar el entorno organizacional favorable y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Por eso se necesita capacitar a la comisión en esta norma para que sepa hacer una política, una correcta política. Se tiene que documentar todo lo que tú comentabas, todo se tiene que documentar. Es una norma de carácter, o sea, documentativa, es mucha papeleo, mucha administración. Hay que documentar toda la información, ya sea física o electrónica. Yo, por ejemplo, si son empresas pequeñas, pues todavía pues puede ser física, ¿no? Si son empresas muy grandes, o sea, ni te metas, electrónica, ¿no? O sea, estamos hablando de por ejemplo, en una empresa que me tocó estar, que tienen como 6, 7 ISOs, tienen un montón, no, hombre, y son más de 200 trabajadores, olvídate, o sea, vas a tener un cuarto especialmente para papeles. Todo es información electrónica, ¿no? O eso sí, bien ordenado por todo, ¿no? Y también tienes que en este caso, tener visible la política, debe estar visible también el buzón. Algo que yo vi, una de las buenas prácticas que yo vi en una de las empresas es que cuando yo entré a la empresa, es una empresa grande, volteé y a mano derecha estaba el cartel de los integrantes de la comisión. Estaba, Como si fuera el empleado del mes, que normalmente ya ves ponen el... y estaban los responsables de esta parte de protección civil. En caso de emergencia para primeros auxilios, fulano. En caso de los responsables de evacuación, fulano y perengano, ¿no? Te decían las áreas y ubicación. O sea, padrísimo, padrísimo porque, por ejemplo, un empleado se está... yo, por ejemplo, que soy visitante y de repente veo que un compañero o alguien, un trabajador le está pasando algo, yo identifico buscar a fulano, ¿no? Fulano es el que puede darle primeros auxilios, ¿no? Entonces, tener visible sería padre los integrantes, pero sí la política, el buzón, estar en un lugar accesible para todos. Y bueno, yo agregaría que tener visibilidad, ¿no? De quiénes son los integrantes o los responsables. También, ¿qué más? Digo, no recuerdo ahorita, son varios puntos, aparte de la divulgación. Hacer el estudio de la norma. Se tiene que hacer el estudio, por eso se le tiene que capacitar previamente a los trabajadores, porque se le tiene que avisar el porqué del estudio. Esto sirve para que también los trabajadores cooperen, tengan menos resistencia, y cabe recordar que a veces hay empresas que son muy punitivas o que tienen una cultura muy tóxica donde, híjole, que te dicen, tienes que responder bien, si no va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, sí es importante darles esta plática para decirles que lo que se busca es mejorar el buen ambiente laboral y las buenas prácticas, y hay que, fíjate, y esa es creo que la parte más delicada de la norma. Una vez que yo tenga los resultados, tengo que avisar a mis colaboradores de los resultados. Les tengo que avisar cómo salimos como empresa, y en caso que esos trabajadores tengan, que sean candidatos para una valoración clínica, tengo que entregarles sus resultados de manera individual, ¿sí? De manera individual, respetando la confidencialidad, ¿no? Y decirle cuál es el mecanismo a seguir para que él se atienda. Si se va a atender por seguro social, darle todas las facilidades para que vaya al seguro médico.
ya sea seguro social o ISSSTE, Particular. particular, ¿no? ¿Sabes qué? Yo me voy a hacer cargo porque pues es cuestión del trabajo. Yo creo que sería una mejor idea el hecho de que las empresas contaran con estos convenios o con su departamento eh, especialmente dedicado a esto. ¿Por qué? Porque puedes llevar de manera más detallada todo el tratamiento que va llevando esta persona. Claro, aparte de que puedes pues cualquier cosa, a lo mejor tener no hay tanta barrera, ¿no? Porque cuando son cuestiones de seguridad social, pública, Si no no, tienes acceso a los documentos, no sabes cómo está llevando esta persona su tratamiento. Sabes claro, que a lo mejor va a las citas, como bien comentábamos, que me comentabas que puede ser a través de las citas que da el seguro con el especialista y del alta, sí, pero no sé cómo fue tu proceso, tu tratamiento. ¿no? Entonces, ahí podría, aparte de que te sale mucho más barato a corto plazo, pero si en verdad hay una afectación por el trabajo, a largo plazo tu prima de riesgo va a incrementar y ahí te vas a ver afectado, ¿no? Entonces, pero bueno, eso ya es decisión de la empresa, pero hay que informar, hay que divulgar los resultados, decirle al trabajador. Yo lo que recomiendo es que se les dé de manera individual la información muy sintetizada de cómo salieron y decirle cuáles son los mecanismos a seguir. Antes de dar los resultados, también tienes tú que saber cómo cuáles son las acciones a seguir para eliminar esos riesgos, ¿no? Así el trabajador ve los resultados y también sabe cuáles son los mecanismos a implementar para poder trabajar. Hubo una empresa que me tocó ver que hizo un librito muy pequeño, mandó a hacer un librito muy pequeño, donde venían los resultados, los resultados, cómo salieron, fíjate, y las acciones a implementar. Y se les dio, y por ejemplo, aquellos departamentos que tenían algunas intervenciones muy específicas, nada más a esos departamentos le incluían las intervenciones específicas para esa área. Y así todos estaban informados, todos firmaban, y se me hizo muy padre porque es una evidencia, ¿no? Yo le estoy informando, le estoy dando Así de es. manera, fue un cuadernillo chiquitito, te gusta unas 10 hojas, me parece que eran, muy pequeñito, lo mandaron a hacer, y les dieron los resultados, las acciones, ¿no? Entonces, eso se le tiene que hacer, se le tiene que decir al trabajador sus resultados, cómo salió la empresa y qué acciones se van a implementar. Eso es por Algo parte del... creo también, porque bueno, es mucha información lo que se ve en esta norma, y creo que es algo muy importante ir dosificando la información a los trabajadores. No sabes que aquí está todo lo que tienes que saber de la norma, no. Irle dosificando poco a poco la información para que ellos también vayan teniendo una recepción de cada uno de los puntos, porque no somos, a veces, no es que no seamos hábiles, pero tenemos otras cosas en la cabeza que no Claro. información completa de entrada. Y aparte, también hay que decirlo, no es de nuestro interés, o sea, hay personas, digo, los que estamos en seguridad, en recursos humanos, pues sí, nos interesa, ¿no? Pero, por ejemplo, un trabajador que está, por ejemplo, un carnicero, ¿no? Que a mí me tocó hacer un estudio en una carnicería y y un carnicero dice, sí, sí, yo lo hago, ¿no? Me daba el avión y me pongo a pensar, o sea, él tiene otros rollos, o sea, él está en otro mundo, ¿no? Bueno, no Entonces, me interesa ahora, pero qué tal que cuando tenga ahí para una carga, entonces ahí sí le va a interesar. Entonces, todo pero eso hay que hacérselo saber. yo lo recomiendo es que todo el tiempo hay que estar mandando información, todo el tiempo, durante todo el año hay que estar, qué son los factores psicosociales, ese es el objetivo de la norma, qué son las cargas mentales, o sea, todo esto hay que estar bombardeando o darles pequeñas pláticas informativas y así es como que la persona va a entender y va a captar, porque es una realidad, o sea, yo he escuchado comentarios de personas que dicen, esa es otra norma más, ni lo vamos a implementar, No va a pasar nada. nada, entonces no le ponen la debida atención. Pero sí, por ejemplo, en una empresa que tuve que ya tenían el mecanismo para la prevención de la violencia, llegué y les pregunté, a ver, le pregunté al director de seguridad de una empresa grande,
¿podría explicarme usted el mecanismo para atender un caso de violencia laboral? Le pregunté como a 2 o 3 jefes y yo le dije a la encargada, si yo fuera inspector, estás incumpliendo. Pero ¿cómo? Que no sé qué. Pero es que yo ya les di la capacitación, que no sé qué. Sí, pero el inspector te va a decir, no saben. O sea, yo sé, pero ¿sabes qué? Ellos genera otra estrategia, ¿no? Digo, me dio pena evidenciarlos, pero es la parte que yo le decía a la encargada, que el objetivo de esta norma es sensibilizar, y la única manera de sensibilizar es durante todo el año tener una campaña para esto. No estoy diciendo que todo el tiempo, todos los días, pero a lo mejor una vez a la semana sacas un correíto, das una plática, a la siguiente semana, a la tercera semana a lo mejor pegas un cartel y estás generando una campaña. Sí, sí, sí. Así es. Esto que hablamos de los resultados surge de dos cuestiones que vienen en la norma, que son justamente estas evaluaciones, los famosos cuestionarios, que todos hablan de sí, les voy a poner cuestionarios y creen que solamente es dar el cuestionario y responderlo por responderlo. Y yo me di cuenta. Yo me di cuenta porque, bueno, yo tuve contigo un curso en donde me explicaste bien todo esto de los cuestionarios, cómo se resuelven estos cuestionarios, y no es nada fácil, no es algo que tú solo por azares del destino te llega la información. Es una cuestión que hay que estudiar, que hay que estar preparándose, pero ¿por qué es importante estos cuestionarios? O sea, ¿qué es un cuestionario? Son 2 cuestionarios de los que quiero que nos hables. Primero, aquel que se encarga de estas evaluaciones del entorno. Claro. Y que es el análisis de cuáles son estos factores de riesgo psicosocial que están justamente ahí en la empresa y que no hemos logrado detectar. Claro, mira, el primer cuestionario es la guía 1, que son para detectar si hay acontecimientos traumáticos severos. Y cuando hay un acontecimiento traumático severo, el trabajador lo tiene que informar y el patrón debe de generar todo un protocolo. Se debe de aplicar un cuestionario que yo recomiendo que se aplique 2 semanas o 3 semanas después del acontecimiento traumático, porque lo que busca ese cuestionario es identificar la probabilidad de que surja estrés postraumático. Entonces, debido al acontecimiento. Ese es el primer cuestionario, es muy fácil de medir, se aplica y bueno, ahí la misma guía nos dice cómo calificarlo, ¿no? En caso que salga positivo la persona, o sea, que realmente salga afectada, se tiene que canalizar con un especialista de la salud, psicólogo, médico, psiquiatra, que va a determinar hacer la valoración pertinente precisamente para confirmar el diagnóstico, si tiene estrés postraumático o hay alguna otra afectación o no. Pero eso ya corresponde a un especialista que tú sugieras. Puede ser seguridad social o puede ser particular, el que tú elijas, o puede ser interno si es que tengas algún especialista de la salud, puede hacer la valoración siempre y cuando esté capacitado, porque me he topado con médicos laborales que no están capacitados para, por ejemplo, detectar estrés postraumático, no conocen los cuestionarios o cosas por el estilo. Entonces, se le tiene que capacitar. Digamos que este cuestionario únicamente te dice qué trabajador y en qué sentido, pero realmente no te dice por qué pasó, nada. No. Bueno, para eso es la canalización. En este caso se infiere que el por qué es por el acontecimiento que tú viviste dentro o durante el trabajo. Ojo, digo dentro del trabajo porque es en las instalaciones del trabajo, o durante el trabajo cuando es fuera. Cuando tu trabajo es de campo, no es en tu centro de trabajo, pero por, no sé, supongamos, ¿no? Eres chofer, y eso es muy común, le pasó a un vecino que trabaja en ruta, en una empresa que vende yogur, y lo sometieron, lo amagaron, ¿no? También en otra empresa que trabajo como consultor, son traileros y en verdad, o sea, los amarran, los amagan, le quitan la mercancía, ¿no? Claro. Y luego no quieren pasar por ahí. Los muy común, ¿sabes? Se da muy común en estas empresas de valores. Ah, también. Bueno, lo que transportan, imagínate, lo que todo el mundo quiere, ¿no? Entonces, durante con motivo de trabajo,
hay un acontecimiento, ya sea un secuestro, asalto, robo, no sé, ver el fallecimiento de una persona, o sea, hay un acontecimiento y vamos a determinar si hay un grado de afectación. Se aplica el cuestionario, después yo digo que de 2 a 3 semanas, no de manera inmediata, porque las preguntas están hechas como para si usted no ha podido dormir, si recuerda constantemente el suceso, que si usted lo aplica en el momento que pasa el acontecimiento, pues no tiene lógica, pues. Precisamente si el resultado es que la persona tiene una afectación, hay que canalizarlo. Y se hace todo un protocolo. Posteriormente, ese es con la guía 1, y bueno, ya el especialista determina el protocolo a seguir para detectar precisamente si la persona está afectada por el suceso y cuál es el tratamiento, ¿no? Luego está la guía 2, que son factores de riesgo psicosocial, y la guía 3, que son factores de riesgo psicosocial y entorno organizacional. Son esas dos. En una son 46 preguntas y en la otra son 72 preguntas. Y bueno, esta va a depender de la cantidad de trabajadores, de 16 a 50 la guía 2 y de 50 en adelante la guía 3. La tienen que contestar de manera individual, tratar de que el ambiente sea armonioso, que tenga la privacidad de contestar, porque ya me pasó uno de los errores que yo cometí en mi primer estudio, es que estaba o sea, quise aplicarlos a todos, pero no di el espacio y pues todos podían ver los demás cuestionarios y un sesgo. Ya después lo apliqué por segunda ocasión y fíjate, y me di cuenta porque ellos meses antes habían hecho un estudio de clima laboral y salieron mal en liderazgo. Sus líderes salieron mal. Y resulta que aquí salieron bien y no habían hecho nada, o sea, no había todavía una intervención. Y yo dije, ¿para mí qué fue esto? Y cuando lo apliqué por separado, el resultado fue diferente. Entonces hay que dar un espacio. Y bueno, se sacan estadísticas, se tiene que sacar, por lo menos son 13 gráficas, que son las básicas, el diagnóstico general, las 5 categorías y los 10 dominios, ¿no? Son los que se tienen que sacar, no son más, son 16, perdón, 16 gráficas, son las básicas. De ahí tú puedes sacar, puedes aparear con la guía 5, que son los datos del trabajador. La guía 5 me va a poder determinar otra información que no me especifica como tal en la norma, pero para estudios, pues, es muy buena, porque te empieza a decir cómo se comporta tu población por generación, ¿no? ¿Qué tanta afectación tienen los millennials? ¿Qué tanta afectación tiene la generación X? ¿Qué tanta afectación tienen los baby boomers con respecto a los factores psicosociales, ¿no? Por ejemplo, en uno de los estudios que yo hice, nos dimos cuenta que era una carnicería, que los jóvenes estaban más afectados que las personas más grandes, ¿no? Estamos hablando que estaba muy, muy marcada la brecha, o sea, eran tablajeros, carniceros, tablajeros, por ejemplo, jóvenes no pasaban de 25 años, 29 años, y había tablajeros de 50, 60 años. O sea, había 2 generaciones o una generación bien marcada de diferencia. Y nos dimos cuenta de que, bueno, son las mismas condiciones de trabajo, es el mismo puesto de trabajo, son las mismas actividades. ¿Por qué esa diferencia? Cuando hicimos las entrevistas, nos dimos cuenta que cambia mucho la expectativa. O sea, un joven, pues dice, puta, yo quiero crecer, no me quiero ver aquí, pues aquí estoy aprendiendo, pero tengo más aspiraciones. Un tablajero de 50 años, pues, ¿sabes qué? Ya aquí fue lo que agarré, aquí me agarro, aquí me sostengo, me siento muy agradecido, pues me alcanza para mi trabajo, me da para tener una buena vida. Y ya terminé, ya me voy. Esto es lo que hice hoy y me voy. Entonces, lo que nos dimos cuenta es la percepción de cómo es que percibían su trabajo las generaciones, ¿no? Obviamente el más joven,
pues todavía ve un camino bastante largo, ¿no? Para poder hacer, querer estudiar, querer superarse. Y las personas de 50 y tantos años con familia, con hijos, con nietos, pues sabes qué, ya, aquí me estoy bien, tengo estabilidad, o sea, no me muevas de aquí, ¿no? Entonces, eso es algo bien importante cuando tú apareas las gráficas. En otro estudio también me di cuenta que las mujeres tenían más factores psicosociales que los hombres. Curiosamente también tenían más los puestos de trabajo, eran las líderes. En otro estudio también nos dimos cuenta que algunos puestos de trabajo eran más susceptibles que otros debido a las condiciones o la naturaleza de su trabajo. Entonces, aparear los resultados de la guía 2 o 3 con la guía 5 nos da una información mucho más rica, más certera y bueno, amplía tu panorama, ¿no? También te puede ayudar a contratar cierto perfil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo le comentaba a esta carnicería que el ideal sería contratar tablajeros ya grandes, de 40 años en adelante. Personas que a lo mejor, digo, no quiero sonar despectivo, pero a lo mejor no tuvieron esa oportunidad de estudiar, donde esa profesión pues ya la han ejercido y llegan a ustedes como empresa que les dan estabilidad y que no tienen tantas ganas de moverse o de seguir, pues no querer un crecimiento, digamos, tan ambicioso. Ojo, porque pueden tener un crecimiento, pero ese crecimiento en los jóvenes que es más acelerado, ¿no? Más rápido, yo quiero crecer más rápido. Que un joven, porque la rotación, y nos dimos cuenta, ¿no? Nos fuimos y la rotación era de 6 meses en los jóvenes a 1 año y en las personas grandes era de 2 años. O sea, un tablajero duraba un promedio grande de 40 años en adelante, 2 años en el puesto, y los jóvenes de 6 a 1 año. Entonces le decía, ahí está tu perfil. O sea, tienes que buscar personas grandes, te van a durar más. Okay. En relación a esto, que tiene que hacer el patrón, que tiene la obligación de implementar, ¿qué obligación tendría el trabajador para que se pueda, entonces, digamos, cerrar este círculo de obligaciones? Pues el trabajador debe de estar atento a todas las indicaciones que diga el patrón o la comisión, debe de acatar las indicaciones, las instrucciones, acudir a las pláticas, y es algo bien importante porque yo he tenido la oportunidad de ir a varias empresas a dar esta plática de sensibilización y no acuden a todos, ¿no? Y con el pretexto de que es que tengo mucho trabajo, es que tengo esto, y yo les digo yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que no se pueda por cuestiones de trabajo. Bueno, vamos a organizarnos para buscar de qué manera sí se puede, ¿no? Y uno de los mecanismos, por ejemplo, que me gustó, precisamente fue en esa empresa que di una plática y acudieron menos de la mitad. Yo cobré, ¿no? Yo cobré por dar la plática, pero yo les dije, es que no estamos cumpliendo. O sea, el objetivo es que todos informen, no todos informaron. Pero es que yo les avisé que no sé qué, que no sé cuándo, pero no vinieron. O sea, ¿qué hacemos? Digo, yo te estoy dando el servicio, no hay bronca, pero tú tienes un problema que no lo resolviste. Yo te quiero ayudar, ¿no? Entonces, dijo, pues, ¿sabes qué? Pues vamos a organizar otra vez la plática. Entonces se organizó otra vez la plática, pero en 2 horarios, en la misma plática, 2 horarios. Una en la tarde y una en la mañana. Y no había pretexto, tenías que organizarte, se dio con una semana de anticipación, se les avisó a sus jefes, o sea, que hubiera una coordinación de que los que vayan en la mañana, pues se van a quedar cubriendo los puestos de los que se fueron a la plática y los de la tarde igual. Entonces, funcionó, al final se cumplió con la meta, nada más como 3 personas porque tenían que salir por cuestiones de trabajo. Pero bueno, ya no es lo mismo 3 de una empresa de casi 200 Sí, que la mitad, ¿no? La mitad. Puede hacer. Entonces, ese es algo bien, bien importante, ¿no? Que tú como trabajador tengas pues es que es tu obligación, pero no quiero utilizar la palabra obligación porque a nadie nos gusta que nos obliguen, pero sí debes de tener esa disposición de acatar esas instrucciones, de seguir los protocolos, de participar si se te requiere, con la mejor disposición, porque tampoco voy a participar con cara de, no, porque me ha tocado trabajadores que llegan y les doy instrucciones para contestar el cuestionario y ellos ya lo contestaron y me lo entregan y me dicen, ya me voy. No se trata de eso, se trata precisamente de acatar instrucciones, precisamente para tener una buena implementación. Y bueno,
seguir, que creo que es lo más difícil, seguir todas las indicaciones que se den, que son muchas, que pueden ser muchas, y se van a tener que acatar, ¿no? Se van a tener que acatar y van a tener que, todo lo que diga la comisión o el patrón, van a tener que llevarlo al pie de la letra. Antes de pasar ya al último punto que quiero que les comentes, me gustaría que nos dijeras esto que suena ahora entre norma 35 y ahora entre pandemia que estamos viviendo. ¿Qué pasa? La obligación es aplicar estos cuestionarios, ¿ok? Pero ¿qué pasa en estos tiempos en donde la gran mayoría de las empresas tiene lo que ahora es el home office? Todas estas personas que están realizando su trabajo en casa, ¿cómo voy a aplicar? Y muchas empresas se lo preguntan, ¿cómo voy a aplicar estos cuestionarios? ¿Cómo voy a saber cómo están mis trabajadores? Si no creo que tengan preocupación, si están en su casa, no tienen ningún riesgo. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Es recomendable, no es recomendable aplicar estas evaluaciones, estos cuestionarios? ¿Te arrojarían buenos resultados? Te voy a decir algo. Yo no te... Es una muy buena pregunta, y te voy a ser muy honesto. Desde cuando empezó la pandemia y con todo el protocolo de la nueva normalidad, hubo muchas empresas que pararon los estudios de la norma 35. Pareciera que eso dejó de ser prioridad porque ahora la nueva normalidad es una prioridad. Dentro del protocolo de la nueva normalidad te pide tener un programa de salud mental, de salud físico y salud mental. Yo lo estoy trabajando con una especialista en seguridad que somos un grupo multidisciplinario. Está el especialista en seguridad, está el médico laboral y estoy yo. Y yo me encargo del programa de salud mental y el médico se encarga del programa físico, ¿no? Que también lo pudiera hacer, pero pues bueno, creo que lo más ideal es que un psicólogo, pues, especialista en el tema, o que tuviera un poquito más de preparación en esos temas, pues lo haga. Y te pide la parte también de factores psicosociales. Mira, ahorita con todo este relajo, al menos yo dejé de hacer estudios, las empresas simplemente dijeron, ahorita no es mi prioridad, tengo que hacer el protocolo, eso implica una inversión de dinero, de tiempo, porque pues dependiendo de la empresa, pues hay que hacer las implementaciones. Pero lo que sí te puedo decir es que yo no he podido, no he tenido la oportunidad de hacer un estudio ahorita con personal de home office, o sea, no sabría decirte, no te podría decir, pero lo que sí he notado es que yo creo que lo ideal sería que cuando regresen a laboral. ¿Por qué? Porque si estás en tu trabajo, híjole, pues no es lo mismo estar en tu centro de trabajo, estar laborando normalmente, que estar laborando desde casa. Yo lo que recomiendo es que se haga un programa de home office, que eso es lo más sano. El home office, fíjate, algo que yo he notado es que el home office sirve cuando es implementado de manera, ¿cómo te explico? Pues no tan recurrente. ¿Por qué? Porque el home office está muy padre decir, bueno, del mes voy a trabajar 3 días o 4 días a la semana en mi casa, una vez a la semana. Pues está padrísimo, ¿sí? Porque pues a lo mejor no me tengo que bañar, no tengo que andar tanta a la carrera, pero estar todo el tiempo y aunado al contexto que están los niños también, o sea, eso es la muerte, o sea, es muy difícil. Por ejemplo, yo ahorita, aquí en la plática que estoy dando, entran, salen, mi perra ladra, y yo cómo controlo esto si vivo en una casa pequeña, ¿no? Son factores externos que no puedes controlar. ¿No? Y me da mucha pena, pero pues, ¿qué hago con eso, no? No lo puedo controlar. Entonces, yo creo que lo ideal sería que, aunque la ley, fíjate, con esta situación no se ha hecho ninguna modificación ni nada, o sea, ya deben ahorita las empresas el 23 de octubre, que ya entró en vigor la segunda fase de la norma, ya deben de cumplir con todo, o sea, ya deben de tener el estudio y ya deben de estar, vaya, las intervenciones ya puestas en marcha. No todas, pero ya tener tu programa y ya empezar a tener la evidencia. Entonces, creo que lo ideal sería, para mí, es que cuando los trabajadores regresen, si no han tenido la oportunidad de hacer el estudio, que regresen,
a su centro de trabajo, porque hacerlo desde home office, híjole, de por sí va a haber un incremento en muchos factores. O sea, carga de trabajo se incrementó, a lo mejor hasta el liderazgo. Ahí sí va a salir el estrés. Claro, ojo, la norma no nos dice estrés, no diagnostica, pero posiblemente se haya incrementado el estrés a causa de que, pues no es lo mismo trabajar en tu casa una vez que trabajar 3, 4, 5 meses. O sea, tienes a tu mamá, tienes a tus hijos, o bueno, ponle que nada más tengas a tu La pareja. esposa que todo el día, ayúdame, imagínate. Mira, por ejemplo, tengo un tío que trabaja en una empresa muy de clase mundial, y él es un director, tiene un puesto directivo, trabaja con los dueños de un consorcio. Y, y mi tía dice, yo no lo veo, o sea, él se levanta de la cama, se mete a bañar, baja a desayunar, y hasta en la noche a veces ni come, y está encerrado todo el tiempo, y le molesta que yo vaya a avisarle, o sea, es muy difícil porque antes me decía, pues por lo menos venía a comer, platicábamos de otra cosa, o sea, se desconectaba, ¿no? Cuando llegaba a la casa se desconectaba, olvídate, o sea, ahorita como está trabajando todo el tiempo, como sola, incluso ella empezó a decir, o sea, ya me estoy hasta deprimiendo yo, ya quiero que se vaya, ¿no? Ya es como que regresa a tu rutina, ¿no? Es, Sí. porque prácticamente la ignora, o sea, la ignora por el trabajo, porque ahora el trabajo está en su casa. Y esa es la parte que a veces las empresas no han entendido, que no, ahora el trabajo ha invadido el hogar del trabajador y pareciera que... Relación familia-trabajo del que justamente habla la norma. Sí, o sea, los invadimos y pues, o sea, no hay pretexto, dicen por ahí, escuché, es que no debe de haber pretexto para que me respondan el correo si están en su casa. Pues sí, pero es que también debes de entender que si su hijo se cayó o algo pasó, pues ni modo que lo ignore, ¿no? Ni modo que diga, no, es que estoy trabajando, ¿no? O sea, no puedes hacer eso. No, Y pues sabes qué creo que pasaría aquí, en este sentido, va a pasar esto. ¿Por qué? Porque te dicen que hagas estos cuestionarios para ver cómo está la situación. Y conforme a eso, tomes medidas. así es. ¿Qué va a pasar? Tus medidas, cuando regresen estas personas, tus medidas no van a servir de No, nada. no, mira, fíjate que aquí lo que hay que hacer algo muy interesante. Hay que trabajar en el programa de salud mental que te pide la nueva normalidad. Es que mira, yo algo que he notado es que muchos, casi, mira, me atrevo a asegurar que casi la mayoría de las empresas, no quiero decir porcentajes, pero la mayoría de las empresas nada más implementan las medidas de la nueva normalidad, pero las medidas de protección, de equipo de protección. Pero en verdad, no tienen el programa de salud mental ni el programa de físico. O sea, eso no lo tiene. Implementan el tapetito, implementan que el escáner, pero no implementan esos programas, ¿no? Por ejemplo, la nueva normalidad nos dice que debemos de identificar si hay afectación en la salud mental debido a lo de la pandemia. No lo... Y eso no lo están haciendo las empresas, no lo están haciendo. Ellos implementan la parte para el cliente, ¿no? Para los trabajadores, la temperatura y todo. Y te lo digo porque nosotros, bueno, la empresa con la cual estoy colaborando le hace cotizaciones y todo, y en verdad lo dice. Lo demás no me interesa, nada más me interesa lo que se ve, lo visible. Lo demás no, porque sale muy caro, ¿no? Hay que aplicar, hay un cuestionario por ahí que sacó la UNAM, que estaba de dominio público, que es el que utilizamos para poder identificar si hay afectación o no, que es el que están utilizando todos. Se tiene que hacer un programa de acuerdo a la afectación. El médico pues tiene también que revisarlo, se tiene que hacer esto. O sea, realmente implementar el protocolo de la nueva normalidad no es sencillo. Se toca el tema de los factores también psicosociales, pero ahora con esta perspectiva de la nueva normalidad, mi consejo es el deber es implementen el protocolo de la nueva normalidad, pero hagan el programa de salud mental y cuando regresen a sus centros de trabajo, continuamos con este, ¿cómo se llama?
con la norma 035. Eso es lo que para mí debería de ser. Si no, de por sí van a salir mal, van a salir, o sea, con todo esto, muchos perdieron su trabajo, ahorita hay mucha incertidumbre, van a salir, va a haber afectación. Ok. Bueno, para finalizar, ¿qué beneficios tú nos podrías dar para el hecho de que implementáramos la norma? ¿Qué beneficios tendríamos? Patrones y trabajadores. Mira, en la parte de los, por ejemplo, mira, en la parte de los patrones, incrementaría la productividad, mejoraría el buen clima laboral, la satisfacción, sobre todo la satisfacción, o sea, un cliente satisfecho se compromete más, el trabajador, aparte de que se compromete, rinde más, es más productivo, es más leal, se enferma menos, que eso también le convendría al patrón, reduce la prima de riesgo, reduce la rotación de personal, reduce las enfermedades por trabajo, y en el caso del trabajador, pues se siente más a gusto, más satisfecho, hay una mejor reputación de la empresa, porque hay empresas que tienen mala reputación, precisamente, no, es que esa empresa es negrera, es que es tóxica, aumenta la reputación, todo el mundo quiere trabajar en una empresa que lo traten bien, una empresa donde el trabajo sea justo, donde no haya esa explotación que es muy común aquí en México, donde no se te pagan las horas extra, sí te exigen hora de entrada, no de salida, donde no cumplen con las jornadas de trabajo. Pues bueno, aquí los beneficios es eso, ¿no? Que el patrón va a poder va a ser más productivo, mejorando el clima, mejorando la satisfacción, reduciendo las incapacidades, y los trabajadores van a poder sentirse más satisfechos, van a poder participar más, tener más control al momento de tomar decisiones que lo beneficien en su trabajo, más comprometidos y sobre todo que van a aportar a la empresa, o sea, van a cuidarla, que esa es la parte más importante, porque nadie cuida lo que no valora. O sea, una persona que no valora algo no lo cuida. Cuidas cuando lo valora. Entonces, cuando tú valoras la empresa, te voy a poner un caso ya rápido para finalizar. Un chavo, un gerente de una marca de ropa americana muy importante, le ofrecen un trabajo en una joyería, ¿no? Para gerente, él era gerente. Y le ofrecían el doble de salario. Él ganaba muy bien, ¿eh? Ganaba como unos 30,000 mensuales, le estaban ofreciendo el salario. Pero ¿qué crees? O sea, no había capacitación, no había crecimiento, sí había estabilidad. Y aunque a esta empresa de ropa no había tanta estabilidad, porque la verdad, al fin y al cabo, estaba como que, o está todavía en expansión aquí en México, y hay mucha rotación por los números. Él decía, no me voy porque aquí me están dando capacitación, me están dando entrenamiento, me dan un descuento del 80% de mi ropa, me tratan muy bien, cuando me dan una orden me la dan con tiempo, muy específicos, no siento la presión de estar trabajando, mi única presión es tratar de vender, que afortunadamente aquí no necesito tanta publicidad, ¿no? Tuvo buena aceptación aquí en Veracruz la marca, pero me voy allá y yo veo mucha incertidumbre, o sea, entonces simplemente por el doble de salario dijo que no. Y esa es la parte donde te comprometes tú como colaborador, ¿no? Creo que esa parte nos ayudaría a dejar de ver al trabajador como un número. Entonces, esos serían los aportes los beneficios que pudiera tener la norma para trabajadores. Bueno, pues muchas gracias, Jerry, por compartirnos un poquito de lo que es esta norma, porque como bien decíamos al principio, es una norma bastante complicada, extensa, y bueno, tiene muchas cuestiones por ahí que hay que saber analizarlas. Ya visto todo esto, queremos invitarlos ambos, tanto el psicólogo Jerry como yo, a un curso que va a estar impartiendo justamente Jerry con nosotros de esta norma 35. Es un curso súper completo. Nos gustaría que nos dijeras qué vas a ver en este curso, qué les vas a enseñar, qué van a aprender en este curso. Claro, pues mira, vamos a estar dando el curso de la norma 35, vamos a estar dando una parte teórica
que es ahora sí la interpretación de la norma 35, la teoría, pero va a haber una parte práctica donde me voy a centrar y les voy a poder enseñar en cómo se interpretan las guías, cómo se califican, cómo hacer un programa, que es la parte más importante, porque una vez que tengamos los resultados y la estadística, tenemos que hacer un programa que precisamente nos ayude a mitigar esos factores que salen. Entonces, en este curso vamos a enfocarnos precisamente en eso, en calificar las guías, sacar los resultados, las estadísticas, y les voy a enseñar también a elaborar el informe web reporte, que hay muchas dudas. En la norma no te da, te dice qué debe de llevar el informe, pero pues es como todo, ¿no? Es como una receta nueva, ¿no? Te dicen, mira, lleva eso, pero hasta cuando lo haces es cuando te das cuenta de cómo hacerlo. Entonces, les voy a dar un ejemplo de un reporte, les voy a enseñar un reporte para que tengan una idea, les voy a compartir unos estudios para que ustedes puedan ver cómo es el panorama. Y algo que me gusta mucho del curso que impartimos es que la gente dice, híjole, Jerry, es que tengo otra perspectiva, ¿no? He tenido personas que han tomado muchos cursos de la norma y cuando toman el curso con nosotros, o sea, dicen, ay, híjole, Jerry, es que en verdad entre más aprendo, o sea, este curso me vino a cambiar la forma de ver. No digo, no es la panacea tampoco, pero la verdad es que muestro ejemplos de casos prácticos, que eso es lo que nos apoya la experiencia que tenemos, que empezamos desde que salió la norma en el 2018 y que ahorita pues ya tenemos algunas empresas que nos han contratado, y esa experiencia que tengo se las comparto, que es muy importante, tips, trucos, recomendaciones, que solamente una persona que lo ha implementado te los puede dar. Así es. Bueno, pues entonces por ahí vamos a estar mañana, creo que vamos a sacar ya ese curso para que quien esté interesado, de verdad está buenísimo. Yo personalmente, yo tomé curso con el psicólogo Jerry en relación a toda esta cuestión de las guías y me fui encantada. Me gustó mucho la explicación, el saber de por qué, para qué sirven, cómo se aplican. Entonces, por ahí vamos a estarlo subiendo a MED, a la página de MED. El psicólogo Jerry también va a estar compartiéndolo. Les voy a compartir sus datos, su Instagram, su Facebook, su teléfono, para que si ustedes gustan comunicarse con él, cualquier duda que tengan, con toda confianza. Vamos a estar, les digo, publicando este evento. Va a ser el día 30, 1 y 2, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, vamos a estar con ustedes. Híjole, la verdad es que ojalá me gustaría que se arme un grupo, pues, numeroso para que entre nosotros hagamos esta simulación de ser un centro de trabajo, ver los puestos que hay, arrojar las gráficas, los resultados. No, está padrísimo. Y ver cómo se trabaja para hacer el programa, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, pues cualquier cosa, información que tengan, adelante, y con todo gusto estamos para servirles. Bueno, pues por ahí se los vamos a estar compartiendo para que se apunten, porque de verdad se van a ir muy contentos. Muchas gracias, Jerry, de verdad, gracias primero por aceptar la invitación, por compartirnos un poco de la experiencia que tienes, y bueno, posteriormente por estar participando con nosotros para estos cursos interesantísimos de esta norma que viene con mucho auge, porque todo el mundo habla de esa norma 35, pero nadie sabe cómo realmente funciona. Entonces, muchas gracias de verdad, Jerry. No, al contrario, un placer, un gusto, y saludo a todas.